Vamos a ver el caso 4. Este caso es bastante interesante por lo siguiente. Fíjense, nosotros tenemos una función de tres variables, donde tenemos una función que solamente depende de y de z, ¿no? Acá al cubo, más x. Después tenemos otra función de g que depende de x y z, más y más x al cubo. Y después tenemos otra que dice z más logaritmo natural de 1 más x al cuadrado más y al cuadrado, que queda a este lado. Claramente esta es una función bastante rebuscada. Sí, lo que sabemos es que h y g son funciones de R2 en R y que son de clase C1, es decir que tienen derivadas parciales continuas y son funciones diferenciables. Y luego tenemos una región omega que tiene la siguiente forma, de x y z, tales que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es menor o igual a 10. Fíjense que esto ya es una esfera, ¿no? Y después tenemos otra que nos queda como x al cuadrado más y al cuadrado más 2 es menor o igual a z. Entonces, la idea es decir, ¿cuál es, sí, el flujo del campo F hacia el exterior de la superficie que delimita esta región? Entonces, como primera medida, ¿sí? Si nosotros tendríamos que graficar cuál es esa región para entender un poco. Esto, si ustedes se fijan, es una esfera, ¿sí? Que tiene el centro en 0, 0, 0. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque no tiene, digamos, una coordenada que esté corrida x menos algo al cuadrado o y menos algo al cuadrado, y lo mismo con z. Y después acá, esto, que básicamente es un cono, ¿sí? O por lo menos es, por lo menos lo podemos pensar, un cono o paraboloide, en realidad sería más fácil, porque es un paraboloide que tiene, no está centrado en el, o sea, no está centrado, por ejemplo, en el 0, 0, 0, pero que tiene un vértice, sí, que se puede, digamos, tranquilamente trabajar de esa manera. Entonces, digamos, en definitiva, ¿cuál sería la idea, ¿no? De esto? Vamos a tener, a grosso modo, vamos a tener la esfera. Supongamos que la esfera la dibujamos de esta manera, ¿sí? Acá le dibujo digamos, las otras curvas para que se entienda, digamos, que es una esfera. Y después el paraboloide, ¿no? Que viene obviamente de esta manera. Entonces la región que va a estar centrada es toda esta, ¿no? Todo ese volumen. Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros vamos a tener que la función, fíjense si verificamos el dominio y demás, no va a tener ningún problema para cualquier punto del dominio. Fíjense, por ejemplo, el logaritmo no se anula nunca, o se anula, por ejemplo, una sola vez, pero no tiene números negativos. Entonces, si nos fijamos el dominio de la función más lo que estamos viendo y nos piden calcular el integral de flujo, todo indica que deberíamos aplicar el teorema de Gauss o de la divergencia. Es más, de hecho, generalmente en los exámenes cuando se pone una función así en forma críptica o con partes que no se conocen, justamente es imposible calcular la integral del método directo y por eso tenemos que recurrir a ese teorema integral, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros para el teorema de Gauss lo que vamos a tener es que vamos a tener la integral de esa función si la función es un campo vectorial C1, el conjunto es abierto, y S es la superficie sobre la cual nosotros tenemos que calcular la integral. O sea, no se olviden que la integral es de flujo a través de esa superficie, ¿sí? Y en este caso tenemos que orientar la superficie en niveles exteriores, de manera tal como si fuera un puercoespín que sale hacia afuera, de manera tal de que el teorema sea válido. Entonces, en el caso de la divergencia, la integral de flujo es aplicando la integral de volumen sobre la divergencia de esa función. ¿Ok? Entonces acá yo les diría vayan al apunte que está en la descripción del video, pero en este caso para el teorema de Gauss, esa integral que nos piden calcular de superficie, de f por diferencial de s, esto nos va a quedar como la integral triple del volumen de la divergencia de f por el diferencial de volumen, ¿de acuerdo? Bueno, la experiencia suele decir, en estos tipos de casos, ya les digo, no hay una regla, pero suele pasar que es conveniente primero calcular la divergencia del campo, porque generalmente es algo bastante más sencillo de lo que parece, ¿no? Entonces, pensemos de la siguiente forma. Supongamos, para hacer más fácil la nomenclatura, al campo le llamamos a las componentes P a la primera, Q a la segunda y R a la tercera. Entonces, al hacer el gradiente por f, lo que estamos viendo es las derivadas parciales de nada, porque es el vector nabla, ¿sí? Todo esto por PQR. Entonces en este caso esto nos va a quedar como la derivada de P respecto de X, más la derivada de Q respecto de Y, más la derivada de R respecto de Z. Entonces vamos a calcular todas esas derivadas como corresponde, ¿no? Entonces fíjense, la primera parte, derivada de P respecto de X, quiere decir la derivada de H respecto de X, ¿sí? O sea, de todo este h al cubo, más la derivada de x respecto a x, que es 1, más la derivada de q, que nos queda como 5 por la derivada de g
respecto de y, más la derivada de y que nos queda 1, más 0, porque la derivada en x cubo queda 0, y después la otra parte que es la derivada de r respecto de z, la derivada de z es 1, y después logaritmo natural de todo esto no es función de z, así que queda como 0. Y fíjense una cosa interesante acá. H es una función solamente de y de z, con lo cual x no aparece. Si x no aparece, que es la variable que nos interesa, todo lo que no es x tiende a ser constante, con lo cual esta derivada se hace 0. Lo mismo pasa con g, que es función de x y de z, pero no de y, y cuando calculamos la derivada parcial respecto de y se hace 0. Entonces la suma de estas tres partes del gradiente directamente nos queda como 3. Fíjense, algo sencillo, ¿sí? Nos sacamos ese problema encima, con lo cual ahora vamos a volcar todo nuestro esfuerzo en calcular o delimitar la integral, digamos, o la integral de volumen del problema y ver cuánto nos queda. Entonces en este caso vamos a tener, fíjense, nuestro volumen va a estar integrado por, nosotros tenemos una esfera, ¿sí? En este caso, que es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menor o igual a 10. Y luego tenemos un paraboloide, que en este caso nos queda como, fíjense, z mayor o igual a x al cuadrado más y al cuadrado más 2. Nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el sistema de coordenadas que más nos sirve para trabajar con estos dos? Generalmente la esfera tiene simetría esférica, pero también puede tener buena simetría cilíndrica, también puede ser, o por lo menos en las coordenadas cilíndricas se puede trabajar de manera correcta, y lo mismo para el paraboloide, más fácil el paraboloide con las cilíndricas que con las esféricas. Entonces vamos a hacer el pasaje a coordenadas cilíndricas. Y vamos a recordar que conocemos por las coordenadas cilíndricas. Primero, ¿no? Nosotros teníamos, recuerden ustedes que en este caso vamos a tener, por ejemplo, para x y z, si tenemos un punto determinado, la variable en z vale en z, pero después, proyectándolo en el campo, vamos a tener que esto queda, ¿no? R es la distancia del punto al eje z, con lo cual, y el ángulo es θ, que es con respecto al eje x positivo. Entonces en x vamos a tener r por coseno de θ y en y vamos a tener r por seno de θ. Entonces en este caso vamos a tener x como r por coseno de θ, y como r por seno de θ, y luego z como z. ¿Cuál es la conclusión acá? ¿Qué otras cosas podemos sacar? X al cuadrado más y al cuadrado, si ustedes se fijan, al reemplazar acá nos queda como r por coseno de θ al cuadrado más r por seno de θ al cuadrado, que esto queda como r cuadrado por la igualdad trigonométrica, ¿sí? Entonces, reemplazando en las partes, vamos a tener en la esfera que esto nos va a quedar como r al cuadrado más z al cuadrado menor o igual a 10. Entonces, z al cuadrado va a ser menor o igual a menos r cuadrado más 10. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos hablando del interior de la esfera, ¿sí? La esfera, acá tenemos dos cáscaras. Por un lado, la raíz positiva, ¿sí? De todo esto, que es menos r al cuadrado más 10, que es la cáscara superior, y luego la raíz negativa, que es la cáscara inferior. O sea, z va a estar delimitado acá. Y después nosotros, pero a su vez, esto es la esfera completa, ojo, tenemos que poner el parte del paraboloide, fíjense. En el paraboloide nosotros decimos que z es mayor o igual a r al cuadrado más 2, si reemplazamos, con lo cual r al cuadrado más 2 tiene que ser menor o igual a z, con lo cual redefiniendo esto, nuestro dominio nos va a quedar que z va a ser más grande que r cuadrado más 2, y va a ser más pequeño que la raíz de menos r cuadrado más 10. Y después otra cosa que sabemos, ya delimitamos z, sabemos que tenemos, digamos, la vuelta completa del cilindro, con lo cual vamos a tener que θ va a estar entre 0 y 2pi, y que r va a estar entre, en este caso si estamos hablando de una esfera, esto es importante, r va a estar entre 0 y un valor que nosotros no conocemos. ¿Cuál es ese valor? Tenemos que fijarnos la intersección entre la esfera y el paraboloide, porque justamente si se fijan en el dibujo anterior, el radio máximo que nos podemos mover es justamente, o sea, 0 sería desde el centro obviamente, pero el radio máximo, que es el extremo de integración que nos falta, eso lo tenemos que buscar haciendo la intersección de las dos partes. Entonces vamos a buscarlo, ¿no? Vamos a tener en cuenta, fíjense, en este caso, para el radio máximo, tenemos la intersección de la esfera que nos queda x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 10, con la intersección de que z nos va a quedar como x al cuadrado más y al cuadrado más 2, ¿no? Entonces, si lo vemos desde la parte de coordenadas esféricas, dijimos r cuadrado más z al cuadrado es igual a 10 y z es igual a r cuadrado más 2.
Entonces, reemplazando, esto nos queda. Por ejemplo, supongamos que sustituimos z acá adentro. R cuadrado más R cuadrado más 2 al cuadrado. Esto es igual a 10. Esto nos queda R a la cuarta más 2 por R cuadrado más 2 por 2 R cuadrado más 4 más R cuadrado. Esto es igual a 10. Y fíjense, tenemos R a la cuarta, 4, 5 R al cuadrado, ¿sí? Menos 6 igual a 0. Si usamos una sustitución del estilo U es igual a R cuadrado y esto lo hacemos cuadrática, fíjense, vamos a ver las raíces. Fíjense que de acá, los dos resultados de esto nos queda como U menos 6 y U es 1. Bueno, claramente este no es válido porque obviamente no digamos, condice con el hecho de que R esté justamente, o sea que sea un número positivo. Con lo cual, si U es igual a 1, U es igual a R cuadrado que es 1 y R tendría que ser más menos 1. Pero ¿qué ocurre? R por definición es una distancia física, es la distancia del punto al eje Z, con lo cual no puede ser negativo, con lo cual la única respuesta posible acá es que R sea 1. Entonces, volviendo a completar, el dominio de integración, lo que nosotros teníamos antes, R va a estar entre 0 y 1, vuelvo a copiar, en este caso, nuestro dominio B va a estar para Z, ¿sí? Va a estar entre la integral entre menos R cuadrado más 10 y R cuadrado más 2, luego para θ va a estar entre 0 y 2pi, y luego para R va a estar entre 0 y 1. Con lo cual, nosotros, y obviamente la divergencia ya hemos dicho que vale 3, entonces, y obviamente la divergencia la calculamos en coordenadas cartesianas y tenemos que incluir el jacobiano porque estamos cambiando a coordenadas cilíndricas. Entonces, finalmente esto queda así. La integral de flujo de f a través de S va a ser la integral triple entre el volumen de Z, el volumen de B, la divergencia por el jacobiano, ¿sí? Que es R, porque es de las funciones, en este caso de tres variables. Entonces tenemos, primero el orden de integración va con las variables más grandes, es decir, fíjense, lo dije mal, disculpen, acá abajo. Vamos a tener primero entre 0 y 1 para R, luego entre 0 y 2pi para θ, y luego entre R cuadrado más 2 y la raíz de menos R cuadrado más 10. Todo esto por 3R, diferencial Z, diferencial θ, diferencial R. Luego lo que hay que hacer acá es, como siempre, ¿no? Hacer la integral de apartes. Empezar resolviendo primero la parte de adentro, luego la parte de afuera y luego la parte de más afuera de todo. Y ya con eso, si quieren hacer el planteo, lo pueden dejar así o resolver la integral como ustedes prefieran. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.